alegramos porque estamos otra vez más reunidos para exaltar el nombre santo de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Así, mis hermanos, les invito a que se pongan de pie. Vamos a iniciar nuestro servicio. De bendiga a los hermanos que ya están acá en la casa del Señor. Bendiga el ministerio de alabanza. Gloria a Dios. Así, hermanos, vayan buscando en Salmos 33:1 para iniciar nuestro servicio. Gloria a Dios. Y vamos a darle la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Sean bienvenidos, hermanos. Niños. El Señor los bendiga, hermanos. El Señor los bendiga. ¿Están contentos? Agradecido con el Señor porque nos permitió de estar aquí para alabar y bendecir su nombre. Amén, hermanos. Sean bienvenidos todos en la casa del Señor. Nos hemos reunido para exaltar, para bendecir. Yo sé que algunos extrañan al pastor, hermano, pero ya va a venir. Póngase de pie, vámonos a la palabra. Les invito a que abra su Biblia en el libro de Ezequiel. El capítulo 3, lo tenga muy cómodo. Tres 16, hermanos. Libro de Ezequiel. ¿Están ahí, hermano? A ver si lo encuentro aquí. Sí, ahí está, hermano. ¿Lo tiene todo? Libro de Ezequiel, capítulo 16 al verso 8. Paramos, hermanos. ¿Lo tienen todos? Bueno, vamos a darle lectura siempre honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Estamos ahí, hermanos? Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares para que el impío sea percibido de su maldad, de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. 19 dice, pero si tú amonestares el impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad, y pusiese yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste en su pecado, morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestare para que no peque, para que no pecare, y de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Vengamos en palabra de oración. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, en esta hora, en esta oportunidad que tú nos has permitido, Dios mío, de estarnos aquí reunidos juntamente con mis hermanos para alabar y bendecir y exaltar tu nombre, buen Dios, buen Rey. Aquí estamos, Señor, juntamente con mis hermanos para poder alabar y exaltar y bendecir tu santo nombre, buen Dios, buen Padre, Dios eterno. Cada uno de nosotros hemos venido, hemos reunido, Dios mío, con la necesidad, Dios de la gloria, de poder ser edificado con tu palabra,
que hemos venido también para bendecir y exaltar, Dios mío, dándote nuestro agradecimiento, Padre. Pero en esta hora, Dios mío, te pido que seas tú hablando en nuestra vida, Dios mío, porque tu palabra, Dios de la gloria, es el que nos da la fuerza para seguir hacia adelante, la que nos corrige, Dios de la gloria. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, porque solo tú lo conoces, Dios de la gloria. Que sea, Dios mío, tu palabra sea edificando nuestra vida, Dios mío, y todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano, pero no deje de alabar, de exaltar y bendecir el nombre del Señor. En este momento, hermano, en este tiempo, quiero meditar bajo el tema: Dios te ha puesto como atalaya. Amén, hermanos. ¿Se les quedó? Dios te ha puesto como atalaya. El pasaje que nosotros hemos leído fue escrito que Dios le dio a Ezequiel. Ezequiel, hermano, experimentó el mismo tipo de encuentro impresionante con Dios como la experiencia de Isaías. Ezequiel, después de que tuvo ese encuentro con el Señor, jamás fue el mismo cuando tuvo ese encuentro con el Señor. Amén, hermanos. Ese encuentro necesitamos la iglesia para ser diferente. A pesar de que el mensaje de Dios mediante esos dos profetas tenía mucho en común, las condiciones en las que fueron escritas fue muy diferente. Amén, hermanos. Isaías advirtió de la tormenta que se venía en la vida del pueblo de Israel. En cambio, Ezequiel habló en medio de la tormenta. De que Isaías hablaba de lo que se venía en la vida del pueblo de Dios, y en cambio Ezequiel habló en medio de esa tormenta. Entonces Ezequiel fue puesto como atalaya en los muros de la ciudad, ilustrando la naturaleza de su ministerio de parte de Dios. Amén, hermanos. Pero aquí es donde nos surge tal vez una pregunta: ¿qué es una atalaya? Tal vez se ha enseñado, se ha predicado. Usted tiene una idea más o menos lo que es una atalaya. Según la definición, hermano, de una atalaya, quiero que usted lo tenga esto en mente, porque ese es el tema. Dios te ha puesto como atalaya. Si nosotros perdemos el tema, lo perdimos todo. Entonces, lo que quiero, hermano, que usted grabe aquí: ¿qué es una atalaya? ¿Estamos listos, hermanos? Entonces, una atalaya era la persona que se quedaba de guardia en la ciudad para advertir el peligro. Se mantenía en una torre de vigilancia, la cual estaba en un punto muy alto con buena visibilidad. Así, si venía enemigo, él podría ver y la ciudad podría estar a salvo. Porque la torre de la vigilancia estaba muy alto. La torre de la vigilancia estaba alrededor, o cuando él le tocaba el turno de la seguridad, de él dependía la seguridad de la ciudad. Si el enemigo venía, esta atalaya podía avisar al pueblo que venían enemigos. Así la ciudad podía defenderse de que hay enemigos. Esta es una atalaya, una guardia, un hombre que usted imagina encima de una torre vigilando que nadie se acerque a la ciudad de donde en el tiempo bíblico. Ese mismo atalaya que nosotros ya venimos la definición aquí, eso es lo que Dios le dijo a Ezequiel, que él sería una atalaya. En el libro de Ezequiel 32, 2:8, si usted solo lo apunta, yo lo leo para irnos, si usted ponga atención. Dice así: Hijo de hombre, hablarás a los hijos de tus pueblos y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y le pusiera por atalaya, el que viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibe, y viendo la espada
lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta que oyó no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibe librará su vida. Pero el 6 dice: pero si la atalaya viere venir la espada y no tocara la trompeta, y el pueblo que se apercibe viendo la espada herirá a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano de la atalaya. Esta era la responsabilidad, el cargo que tenía la atalaya. Entonces Dios le dice a Ezequiel en el 7: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás mi palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. 8 dice: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo hablares para que se guarde del camino, el impío morirá por su pecado, pero sin sangre yo lo demandaré de tus manos. Entonces la responsabilidad que tenía este hombre, la atalaya, era que si la ciudad era tomada por sorpresa, se descuidaba, este atalaya tenía que pagar por su vida o era tomado como una traición. Entonces había una responsabilidad de una atalaya. Entonces el tema que yo he puesto aquí es que Dios nos ha puesto como atalaya. Entonces Dios lo puso a Ezequiel como una atalaya para poder advertir a la gente del peligro y del pecado. Entonces cada uno de los profetas siempre Dios los puso de diferentes formas, así como a Jeremías. Cuando Dios lo llamó, Dios le dijo a Jeremías en 1:10: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre el reino, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Así que cada uno de los que Dios llamó les designó una tarea, pero la tarea aquí de Ezequiel que Dios lo había designado era de una atalaya, de advertir del peligro. Amén, hermanos. Entonces el tema de hoy es que Dios nos ha puesto como atalaya, o sea, no solo un grupo, una persona. Entonces, hoy me quiero referir a todos. Amén, hermanos. Entonces nos surge esta pregunta, nos podría decir, entonces, ¿en dónde nos ha puesto Dios como atalaya? La respuesta sería en el mundo y en la iglesia. Amén, hermanos. En el mundo debemos de advertir al mundo que hay un juicio y una condenación eterna que se avecina. Y uno de nuestros mensajes debería de ser como la de Juan el Bautista y la de Jesús: arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Amén, hermanos. Entonces, pero hoy, hermanos, si tocamos esto de ser una atalaya del mundo, es mucho que vamos a tocar por el tiempo, tal vez no nos va a dar el tiempo. Lo que me quiero referir más de que nosotros debemos de ser una atalaya es dentro de la iglesia. Entonces la palabra iglesia, porque muchas veces no entendemos el significado de la palabra iglesia. Entonces Dios nos ha puesto a nosotros como atalaya en la iglesia. La palabra iglesia viene en griego, que es eclesia, que significa una asamblea. El sinónimo de la asamblea que nosotros podemos entender mejor es una reunión, una congregación, una convención, un concilio o un público. ¿Le quedó, hermano? Entonces la iglesia es la que nosotros conocemos ahorita como estamos reunidos. No es el lugar donde estamos, sino todos somos nosotros. Esta es la iglesia. Entonces Dios nos ha puesto como atalaya en la iglesia. Amén, hermanos. El liderazgo o el pastor, Dios lo puso aquí como una atalaya sobre la iglesia, para que pueda ver el peligro que se avecina, para poder proteger a la iglesia de cualquier falsa doctrina, de cualquier cosa que se avecina, con el fin de guardar la vida de ¿qué? De la asamblea o de la congregación. Amén, hermanos. Entonces esa es la tarea también del liderazgo, de poder cuidar la vida del pueblo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenemos un enemigo que quiere destruir la iglesia del Señor.
En primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrio y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo que está buscando a quien se descuide para devorar, a quien le da chance para descuidarse. Ese enemigo está latente para poder destruirlo. Entonces el trabajo de la atalaya es verlo para que esto no suceda. Amén, hermanos. Entonces el trabajo del liderazgo. Por eso en el libro de Hechos Dios puso a los pastores o al liderazgo. En el libro de Hechos 20, 28, 30 dice así: por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Eso es lo que Pablo le dice a los líderes de la iglesia, que la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán a los rebaños. Y Pablo dice: y de vosotros mismos se levantará hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces es bien claro de que dentro de la iglesia, entonces vemos aquí que van a entrar. Pero si usted lo lee más detalladamente en la carta de Judas, Judas dice que ya están adentro de nosotros. Pablo dice que van a entrar, pero Judas dice que ya están dentro. Entonces el trabajo de una atalaya, el trabajo del pastor, del liderazgo, siempre es de ver, de cuidar el rebaño del Señor. Por eso hay veces que ustedes ven dentro de la iglesia que hay cosas que se hacen. Para algunos de ustedes piensan que el pastor es cruel por X hermano, por X persona que muchas veces se va de la iglesia. Es porque no se le explica a la iglesia la razón, muchas veces porque algunos hermanos se van dentro de la iglesia. O porque nosotros tenemos el reglamento de que una persona que venga de la iglesia, sea un pastor, un evangelista, un maestro, un profeta, tiene que pasar 6 meses en el discipulado para conocer la doctrina, como nosotros trabajamos. O sea, aunque tenga la buena intención de trabajar, de servir al Señor, pero tiene que pasar ese tiempo. Y es ahí donde muchas veces usted nunca lo ha visto, pero nosotros hemos visto que han venido pastores, evangelistas, hermanos, cuando oyen que tienen que quedarse 6 meses para recibir, se van. O sea, porque yo lo entiendo, hermano, de que, mire, si Dios nos llama para establecernos en una iglesia, es para servir. Tenemos que estar sujetos a donde Dios nos envía. No importa que nosotros tengamos todos los títulos o todos los ministerios. Pero la Biblia nos enseña que Pablo, donde quiera que iba, se sometía a los demás pastores o discípulos donde él llegaba. A pesar de que él tenía, la Biblia dice que tenían todos los dones. Con sus trapos se sanaban los enfermos. Era conocido por el reino de las tinieblas. ¿Se acuerdan cuando aquellos hombres dicen: a Pablo conocemos, pero a ti no? Pero aquel hombre se sometía en eso. Entonces esto es por eso, hermano, dentro de la iglesia hay algunos reglamentos. ¿Para qué? Para guardar a la iglesia. Tal vez usted nunca lo ha visto aquí, hermano, correr a un hermano dentro de la iglesia, pero si usted no se sorprende si alguna vez alguien públicamente es desechado dentro de la iglesia, es para cuidar el rebaño del Señor. No porque nosotros seamos malos, sino ese es el mandato que la Biblia enseña, de que si alguien 1, 2, 3 veces amonestado y lo que quiere siempre hacer daño a la iglesia, Pablo dice que hay que exponerlo públicamente. Aunque para alguno de nosotros pudiese decir: no, qué crueles son. Pero es para el beneficio de la iglesia, ¿no, hermanos? Entonces esto es el trabajo de lo que es del pastor, del liderazgo como atalaya. Pero también Dios nos ha hecho a la llamada a la congregación de ser una atalaya, y vamos a explicarnos hoy por qué.
No debemos, hermano, de olvidar el trabajo de la atalaya, es de advertir el peligro y de amonestar. Amén, hermanos. Pero hay un problema hoy en día en nuestra congregación, alguna de las congregaciones, que muchos de nosotros, hermanos, a veces sabemos que el hermano o la hermana o X persona está fallando o está en pecado y aún así tome la Santa Cena, los privilegios, y algunos de nosotros nos quedamos callados. ¿A mí, hermanos? ¿O lo invento yo? Entonces, ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque cuando a veces el liderazgo se da cuenta del error que ha caído el hermano y es llamado para preguntarle, y el hermano al confesar, y nos damos cuenta que no solo él lo sabía, o sea, él ya lo sabía, pero hay más hermanos que ya lo sabían antes de que el liderazgo lo sepa. Entonces, hermanos, debemos de tenernos en cuenta de que Dios nos ha llamado como atalaya. ¿Y cuál es el trabajo del atalaya? ¿No es lo que Dios le dijo a Ezequiel en el 3:18? Cuando yo dijera el impío de cierto morirás, y tú no lo amonestaras ni la hablaras, para que el impío se apercibe de su maldad, a fin de que viva el impío morirá, pero por su maldad, pero su sangre demandaré de tus manos. ¿Y qué tal que el hermano que usted conoce, que usted sabe, tenga un accidente y estaba en pecado y nunca le dijo que se arrepintiera? Entonces, ¿cuál sería, hermano, el problema en que nosotros nos metemos? Es de que Dios demandará la sangre de esta persona en nuestra vida. Entonces, hermano, yo sé que muchos de nosotros a veces nos damos cuenta, y a veces tal vez tenemos el miedo de decir al hermano, pero debemos de hacerlo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es que si Dios nos ha puesto a nosotros como atalaya, es que nosotros debemos de advertirle al hermano. Porque muchos de nosotros, hermanos, y a veces me agarra pues tristeza y me hago muchas preguntas, hermano, porque hay hermanos sabiendo lo que el hermano está haciendo, no dice nada. Se quede callado, y algunos dicen, bueno, el pastor no hace nada. Hermano, no es que el liderazgo, el pastor no hace nada, sino es porque no lo sabemos. Pero usted no nos dejará mentir, hermano. Todo lo que llega y se sabe, hermano, usted sabe, y siempre he dicho a los hermanos, sea quien sea, todo tienen que ir a la disciplina. Así, aquí no importa, hermano, quién eres o quién soy. Digo, cualquiera que pudiésemos cometer algún error, digo, tenemos que ir bajo una observación para que nosotros podamos reconocer en donde nosotros hemos caído. Entonces, pero el problema, hermano, de que muchas veces algunos hermanos se queden callados, no dicen nada, pero al rato voy a decir la consecuencia de muchas veces de esto trae dentro de la congregación, de lo que nosotros, yo creo que si le hago la pregunta, hermano, ¿cuánto quiere que la iglesia sea una iglesia que el Señor se mueve con toda su plenitud? Todos, ¿verdad? Pero nosotros debemos de ser una atalaya, de advertir de que esa persona no sea destruida, de que esa persona puede volver a los pies del Señor. Amén, hermano. Entonces Dios también nos ha puesto como atalaya para guardar o la seguridad de la iglesia. Y también Dios ha puesto la iglesia o los padres de familia como atalaya sobre su familia. Una de las maneras que el enemigo está obrando ahorita es por las familias. Pero a veces la atalaya, como Dios ha puesto el padre de familia, a veces, hermano, está dormido y el enemigo está entrando.
Entonces lo que nosotros tengamos aquí en mente, hermano, es que la atalaya está pendiente, sabe de que nadie entra. Porque si le hago la pregunta, hermano, cada uno de los que están aquí, ustedes desean lo mejor a sus hijos, ¿sí o no? Pero ¿por qué a veces nos descuidamos para que el enemigo haga estrago en nuestra familia? Yo me he dado cuenta, hermano, de aquí, de que muchas familias desean lo mejor a sus hijos. He visto la manera como tratan de dar a sus hijos lo mejor. Digo, está bien, eso es bueno, hermano. Pero muchas veces nos hemos descuidado como padres espiritualmente hablando. Yo le hago una pregunta, hermano, aquí, solo no vas a entrar mucho en esto. Todos aquí en su casa tienen Netflix, ¿verdad? No conoce, ¿verdad? O cualquier programa, hermano, que usted ve, tiene películas, series, novelas y de todo. Todos tienen, aquí hay un montón de nombres que hay, hermano, y todos tienen su casa. Sus hijos tienen la clave, entran su tablet, computadora, teléfono, usted puede ver de todo. Pero yo le aseguro, hermano, que usted nunca se ha sentado con su hijo para explicar que no vea esa serie. Cuando uno entra, hermano, en Netflix, usted puede entrar a ver series de homosexuales. En todas las series que hay todas estas escenas. Y nadie se ha sentado con su hijo a explicar: hijo, esto es desagrada, Señor. Esto no lo puedes ver. Esto te puede hacer daño. Si usted lo da a su hijo, como está hijo, piérdese. ¿Por qué cree, hermano, que la mente de un niño graba, capta todo y cuando capta todo quiere hacerlo? Yo me acuerdo de que a mí muchas cosas a veces de niño me decían que no lo hiciera, pero nunca me explicaron. Entonces, como cristianos, como atalaya, hermano, debemos de explicarnos a nuestros hijos por qué no lo va a hacer. ¿Qué consecuencia le puede traer a su vida? O si le hago otra pregunta, hermano, usted se ha sentado con su hijo de 16, 17 años. ¿Hasta qué edad puede tener novia? ¿Para qué se busca una novia? Bueno, no que no hay hijos, mejor vámonos, seguimos, hermano. Hermanos, son cosas tan pequeñas que muchas veces nosotros podemos decir no, pero esto cuando usted vea el enemigo haya hecho estrago en su familia. Entonces Dios te ha puesto ahí como atalaya para estar vigilante, para ver el peligro que está. Entonces, así como usted anhela, hermano, desea que su hijo no se pierda, que nadie... Porque yo te aseguro, hermano, si alguien le hiciera daño a su hijo, aunque usted es cristiano, usted lo pone, el hermano, usted lo pega. Pero si usted viera a lo espiritual, como Dios ha permitido a alguno, de ver el peligro, de usted ve hacia dónde se avecina su familia, ¿qué haría? El problema es porque no lo vemos. Pero si usted se acuerda del rico cuando está en el infierno y le dice: Señor, permítame ir, tengo 5 familias, ahorita sí sé que hay un infierno. ¿Y qué le dijo a Abraham? Allá están los profetas, la ley y todo que lo explica. Entonces, al nosotros no entender hasta muchas veces dónde está caminando nuestra familia, entonces una atalaya, hermano, tiene que tener esa visión de ver de que el enemigo no entre. Porque si esa atalaya se descuide, el pueblo no tenía la oportunidad de agarrar su espada, de preparar, de alistarse para la batalla. Entonces, por eso cada padre de familia, Dios lo ha puesto ahí para vigilar a su familia, para que no perezca. Hermano, a veces digo que muchas veces para nosotros a veces nos cuesta invertir tiempo con nuestros hijos, pero debemos de hacerlo. Porque si le hago la pregunta más sencilla, hermano, cuando usted se va a acostar, sus hijos, sus hijas, ¿cuántos minutos ora con ellos? Hermanos,
Están aquí, me dejaron, dijo. Mire, cuando nació mi hijo, dije, bueno, voy a orar con él hasta que esté grande. Mi mentalidad. Ya cuando entiende. Pero un día de esto empecé a orar por él cada vez que le acostaba. Y como uno no está acostumbrado, pues yo solo, pero uno se sentía el temor como de orar. Se está pequeño, ni lo entiende el niño, uno pudiese decir. Pero cada vez que yo lo estaba haciendo, entendía la responsabilidad de orar por él. Y yo lo entendía, y cada una de mis oraciones le decía al Señor, era de que Señor, de que este hijo sea mucho mejor que yo he sido. Que sea un mejor servidor, que sea un servidor tuyo como lo fue David, lo fue Samuel. O sea, cada vez que yo empezaba a orar, veía la necesidad, digo, Señor, estamos en un mundo tan perverso, pero guarda lo que sea una luz dentro de esta tiniebla. O sea, empecé a entender muchas cosas, la necesidad de orar, de pedir, de enseñar. Entonces, en una ocasión yo le dije a mi esposa que se le da la oportunidad aquí a los niños de desempeñar su privilegio. Ese es bueno, pero muchos de los que a sus hijos se le da el privilegio, ni siquiera se sienten con ellos para enseñarles. Yo le estaba diciendo a mi esposa, miren, tal vez se pueda oír duro, pero si un hijo aquí al orar no puede desempeñarle cómo orar al Señor, es porque no lo ha enseñado. ¿O no, hermano? Porque tiene que reflejar, digo, uno se da cuenta aquí de los hermanos, aunque los niños se equivocan, son niños, hermano, pero por lo menos tiene que saber orar, a quién dirigirse. Pero me llama la atención también que he oído el testimonio de otros hermanos aquí que uno no lo esperaba, que pasan tiempo con sus hijos enseñando. Estaba compartiendo a mi esposa de que cuando hicieron el culto le llamaron a un niño que lo iba a dirigir. Y bueno, niño, repite tu texto porque bueno, tú vas a hacer la apertura. Y el niño empieza a decir, pero de memoria, hermano, no ha escrito un salmos completo. Hermano, y hay otro hermano que tal vez se desempeña a enseñar que sus hijos sean. Entonces, hermano, tal vez de familia no vamos a hablar hoy, solo este es el punto que toqué como atalaya. Pero este es un punto de que nosotros debemos de apercibirlo como atalaya, como padres de familia. Bueno, volvemos, hermanos. Amén, hermanos. ¿Están contentos? Entonces nosotros debemos de saber, hermano, que nuestro enemigo es un enemigo astuto. Pero nosotros, hermanos, como atalaya también debemos de apercibir, de no dormir, estar atento, porque este enemigo es bien astuto. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo 13:24, dice así: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras que dormía, los hombres vino a su enemigo y sembró cizaña entre su trigo. El 27-28 dice así: vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, Señor, pues quiere que vayamos y lo arranquemos. O sea, lo que quiero dar a entender aquí, hermano, es que el enemigo es bien astuto. Mientras que nosotros podemos estar dormidos, él está sembrando. Lo que nosotros descansamos y decimos, oh, güey, hoy no pasa nada, el enemigo está obrando. Entonces el atalaya, hermano, no tiene que dormir, tiene que estar. Entonces Dios nos ha entonces, hermano, lo que quiero aquí es que Dios ha puesto un cerco o una muralla en la iglesia donde el enemigo tal vez no puede entrar, no puede destruir la iglesia. Pero el enemigo, como Pablo dijo, no debemos nosotros de ignorar las imaginaciones del enemigo.
Porque él es bien astuto, hermanos. Si el enemigo no entra en un lado, él va a ingeniar entrar en el otro lado. Pero la atalaya tiene que estar más sabio para poder contrarrestar esas ideas. Porque si nosotros, hermanos, no entendemos esto, nos puede pasar como lo que pasó al pueblo de Israel. Hay un ejemplo aquí, hermano, en Números 22, 1 al 3. Cuando el pueblo de Israel partieron los hijos de Israel al campo de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, este rey de Moab, y Balac, hijo de Zippor, todos los hijos de Israel, que había echado los amorreos. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Peor, en Betor, que está junto al río de la tierra del hijo de su pueblo, para que lo llamase, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ve pues ahora, te ruego, maldice este pueblo, porque es más fuerte que yo, y quizás pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Entonces, esto era lo que este Balaam había sido llamado por este rey Balac para maldecir al pueblo. Usted conoce la historia de la mula de Balaam, que habló de lo que pidió para Dios ir, no ir. Pero para cortarlo aquí, hermanos, usted lo lee en su casa despacio todo el contexto. Lo que quiero entrar aquí es de que este hombre le ofrecieron buena paga para hacer esa maldición sobre el pueblo. Cuando él sube el primer monte, Dios no se la permitió. Hizo el segundo intento y el tercer intento, y él no pudo maldecir al pueblo. En vez de maldecir al pueblo, le bendijo al pueblo de Israel. Y este rey se enojó con él: no te llamé para maldecir, pero lo que has hecho lo has bendecido. Y no había forma de maldecir al pueblo, pero este hombre dio un consejo cómo poderlo destruir. Y esto es lo que nosotros como iglesia debemos de entenderlo, hermano. El consejo de Balaam que dio al rey fue esto, hermano: no hay manera de maldecir este pueblo de Dios, porque Dios mismo lo protege. Si lo quieres ver morir, la mejor manera de que este pueblo sea destruido es ponerlo en contra de su Dios. Y el consejo que lo dio fue esta: y la única forma que ellos puedan ser destruidos es que pequen delante del Señor. Entonces el consejo que él escuchó, dijo: escucha ahora mi voz y busca mujeres de tu pueblo, las más bonitas, y pídele que entre en el campamento de Israel, y que invite a los varones a venir a Baal-peor para seducirlo, que forniquen y beben y comen cosas sacrificadas a los ídolos, y te garantizaré que esta es la mejor manera de acabar con el pueblo de Dios. Él no podía maldecirlo, pero este consejo que él lo dio en el libro de Apocalipsis 2:14 dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. O sea, la única manera de llevarlo al pueblo, que Dios mismo se enojara contra ellos, esta la manera que él le dio, de que ellos mismos empezaran a pecar delante de Dios, y que el mismo Dios las destruyera. El libro de Corintios dice que en un solo día murió 21,000 hombres.
No lo pudo, nadie podía enfrentar a Israel en la guerra, pero una manera que ellos fueron destruidos es a través de este consejo. Y esto, hermano, muchas veces hay dentro de la iglesia. Dios nos guarda, Dios tiene el cerco a través de la iglesia. Pero muchas veces, hermano, la única manera, a veces, como vuelvo a repetir, el enemigo es bien astuto. Él va a buscar la manera de que nosotros mismos pequemos, estemos en desobediencia delante del Dios, para que el mismo Dios nos instruya. Entonces nosotros, hermano, como atalaya debemos de apercibir esta amenaza. Amén, hermanos. Debemos nosotros de ver el peligro que dentro de la iglesia está. Porque muchas veces, hermano, mire, muchas veces nosotros a veces no entendemos de cómo obra el enemigo, pero Dios nos ha dado la sabiduría muchas veces para ver en dónde está obrando. Y muchas veces, hermano, la consecuencia que nosotros podemos, hermano, mire, estar en desobediencia, en pecado, hacer lo que nosotros queremos. Y a veces pedimos al Señor, Señor, porque esto y un montón de cosas a veces preguntamos al Señor. Pero una de las consecuencias, hermano, que la Biblia enseña, por la cual muchas veces dentro de nosotros hay cosas que lo que voy a mencionar ahorita es a causa de la desobediencia de lo que nosotros hacemos. En 1 Corintios 11, 29, 30, yo creo que todos lo conocemos esto, pero si usted lo medita, hermano, despacio, usted lo va a entender, porque muchas veces esta es la consecuencia que trae, como el consejo que dio Balaam a Balac. En 1 Corintios 11, 29, 30 dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por la cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen. Al nosotros desobedecer al Señor, al nosotros tratar de fingir que estamos bien, hacemos las cosas y no tratamos de cuidar nuestro campamento, que no entre el enemigo, y tratamos, esta es la consecuencia que trae. Muchos desanimados, muchos duermen y muchos debilitados. Hermano, que nosotros queremos ver nuestra congregación, nuestra iglesia de una manera diferente. Nosotros debemos de desechar todas estas cosas y guardarnos unos con otros. Debemos, hermano, atalaya de decir a aquella persona que está mal, que esa persona arregle su vida. O tal vez que esta persona, hermano, porque muchas veces, a veces nosotros pensamos de que si alguien viene al pastor como para decir que este hermano está en rebeldía, es un chismoso. Ese no es chisme, hermano. Pero una de las cosas, de la manera más sencilla es esto, porque para mí, hermano, mire, si yo viera a un hermano que está haciendo tal cosa, mire, yo iría con el hermano: hermano, yo te vi. Usted está haciendo esto y esto. Lo que yo te aconsejo que tú hagas es que vayas y digas tú mismo al pastor lo que estás haciendo, lo que has caído. Y si tú no lo haces y sigues tomando tu privilegio como un buen cristiano, digo, entonces yo lo voy a hacer. ¿O no, hermanos? No me entendieron, ¿verdad? Entonces, pero esa es una de las maneras, hermano, que nosotros podemos cuidar nuestra congregación, nuestra asamblea, para que el enemigo no haga estrago en medio de nosotros. Hermano, nosotros, mire, queremos ver la gloria de Dios. Siempre lo he dicho, hermano, nosotros queremos ver la gloria de Dios. Tenemos que guardar nuestra congregación, que el enemigo no entre, no mine, no acabe con nosotros. Tenemos que guardar nuestra iglesia, hermano, que nada que pueda destruirlo, y estar atento y defenderlo, hermano,
¿Para qué? Para que no haya, como que la Biblia mencione aquí, que muchos enfermos, o muchos que duermen, o muchos debilitados. Hermano, Dios está dispuesto de que la iglesia, de que la congregación del Señor sea un lugar donde los enfermos vengan y sea sanado, un lugar donde el que está oprimido sea liberado, pero nosotros tenemos que deshacernos de todo lo que al Señor desagrada. Entonces, porque si nosotros, hermanos, tratamos de hacer las cosas, pero nosotros no nos deshacemos de esto, de nada nos puede servir todo esto. Entonces, una de las maneras, hermano, vamos sobre el final para que nosotros podemos mantener la integridad de nuestra congregación, que el enemigo no pueda entrar a destruirlo, de que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros, es hacer como hizo Nehemías. La necesidad de levantar el muro de Jerusalén, yo creo que todos lo sabemos, hermano, de Nehemías, de levantar el muro para proteger al pueblo. Pero había un problema, que había enemigos que estaban dispuestos de que la obra no se siguiera hacia adelante. Y una de las maneras que hizo Nehemías, hermano, fue esta. En Nehemías 4, 16, 18 fue esta. Después que el día y la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanza, escudo, arco y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de la casa de Judá, y los que edificaban en el muro, y los que acarreaban, y los que cargaban, con una mano trabajaban y la otra tenían la espada. Porque el que edificaba, cada uno tenía su espada ceñido en sus lomos, así edificaba, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. El pueblo, hermano, para que la obra no cesara, para que el muro que ellos estaban dispuestos de levantar alrededor de Jerusalén, de Israel, la única manera para que el enemigo no los agarrara de sorpresa, ellos trabajaban y en su espalda traían su espada. O sea, el enemigo no los podía agarrar de sorpresa. Entonces, esta es la misma manera de que nosotros, hermano, el enemigo no nos puede agarrar de sorpresa. Que cada vez, hermano, de que nosotros veamos que algo nos puede afectar a la iglesia, nosotros debemos de protegerlo, de hacer sonar la alarma que hacían los atalayas, sonar esa alarma. De que si nosotros vemos las cosas, hermano, que está mal, de que nosotros de saber, de tocar esa alarma para que el pueblo se mantenga firme. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Cuántos de nosotros aquí esperemos que todos nos vayamos con el Señor? Todos, ¿verdad? El propósito de estar aquí nosotros es de ver algún día al Señor, de estar algún día en la presencia del Señor. Pero nosotros debemos de guardar para que el enemigo no entre y haga estrago en medio de nosotros. El propósito del Señor, hermano, al ponernos como atalaya, es para qué? Para que nosotros podamos guardar esta congregación y que sea una congregación diferente. Hermano, de ser del montón es muy fácil, pero nosotros, hermanos, tratemos ahora de ser diferente, de decir al Señor qué es lo que el Señor quiere que nosotros veamos más. Quiere que nosotros hagamos más por su iglesia como atalaya. Y no quedarnos nosotros mismos callados, ver lo que pasa, pues cada quien va a entregar cuenta. Yo sé que cada quien va a entregar cuenta, hermano. Pero nosotros debemos de guardar este lugar. Cuando me refiero del lugar, hermano, de esta congregación completa, porque hay veces damos énfasis solo al lugar aquí, hermano. Al nosotros estar bien tiene que ser todo, hermano, no es solo un pedazo.
no, hermanos? O sea, no solo porque muchas veces tratamos de guardarnos, de cuidarnos, porque tengo un privilegio, no, hermano, tenemos que guardarnos porque nosotros hemos sido llamados santos, hemos sido llamados apartados, no solo para venir a este lugar, no solo para mantener el lugar, sino mantener todo la iglesia santa pura delante del Señor. Usted quiere ver, hermano, que nuestra familia sea edificada aquí, nuestro trabajo como atalaya. Velemos, hermano, por el beneficio de la congregación completa, hermano. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, hermano, nos podemos caer mal a las otras personas al avisar, al decir lo que está haciendo mal, pero es necesario para que nosotros podamos ver la gloria del Señor. ¿Usted no quiere ver la gloria del Señor, hermano? Usted no quiere, hermano, siempre. He anhelado tal vez un día, hermano, de ver que hay una parte en la Biblia que cuando Salomón consagra el templo delante del Señor, dice que ni aún los sacerdotes podían hacer el rito que ellos acostumbraban a hacer porque la gloria del Señor era demasiada. Muchos de nosotros, hermanos, estamos tal vez acostumbrados. Alguien nos enseñó que hay que poner las manos encima de nosotros para ser sano, que hay que hacer tal cosa para ser sano. Hermano, cuando hay una congregación limpia, pura, consagrada delante del Señor, yo te aseguro, solo con que nosotros venimos a cantar al Señor, esto va a ser diferente, va a salir diferente, porque hay un pueblo que está consagrado para el Señor. Hermano, esto es lo que nosotros necesitamos. Por eso tenemos que pelear por que este lugar se mantenga puro y no tiene que depender de solo liderazgo, sino de todos, hermano. De que cada uno afirmemos, el que está mal, que se afirme, como la Biblia dice, que de los que están en el camino, que entra en el camino, está al lado del camino, que entre, y que cada uno, hermano, caminemos, hermano. Hay mucha cosa que la iglesia tiene que experimentar, tiene que ver, hermano. La iglesia, hermano, mire, cada uno de nosotros sabemos cuando estamos buenos, cuando estamos sanos, todo es felicidad, pero cuando hay un dolor, hay una tristeza, sentimos algo diferente. Pero Dios ha llamado a la iglesia, hermano, para ser libre, para experimentar de la gloria del Señor, para disfrutar con el Señor. Y Dios no ha llamado para esclavitud, hermano. Pero debemos nosotros, hermanos, de levantar nuestras cabezas ahorita y de tocar esa trompeta y de que cada uno, hermano, de avisar, el enemigo se acerca. Tenemos que guardarnos uno contra los otros. Póngase de pie, hermano, vamos a dar gracias al Señor. Dios, hermano, anhela y desea. Al Dios dejar su trono y establecer su iglesia, que, hermano, es para hacer luz. Y Jesús dijo que una luz no se puede esconder, no se puede meter abajo de algo, sino se sube en lo alto para alumbrar. Y ese es el llamado que ha sido para la iglesia. Y el llamado de nosotros, hermano, es que usted pueda imaginar que estás en un lugar tan alto, viendo que el enemigo no se acerque, que nadie pueda entrar en nuestro campamento. Avisarle de que nadie se pierde. Ese es el llamado de cada uno de nosotros. Y nosotros debemos de pedir al Señor, si no lo entendemos, es de entenderlo y de hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Porque el propósito de Dios con nosotros, hermano, es grande. Y debemos de luchar de que esta congregación se mantenga puro, limpio delante del Señor.
Tal vez nosotros, hermanos, no lo entendamos, pero en una ocasión cuando Isaías vio la gloria del Señor, él mismo se consideraba como impuro delante de Dios. Que debemos de entender la magnitud de la santidad de nuestro Dios, y es por eso nosotros tenemos que velar y guardar y trabajar para que esto se mantenga limpio, puro delante del Señor, hermanos. Démosle gracias al Señor, hermanos, por su palabra. Si ha hablado en nuestra vida, hermano, dele gracias. Si Dios te ha hablado tan siquiera una parte de tu vida, agradecele a Él. Y si hay parte que usted no lo entendió, dile al Señor que te haga entender y el propósito. Cada uno de nosotros venimos aquí no por gusto, sino venimos porque Dios trae algo para nuestra vida. Padre, buen Dios, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias, buen Dios, por tu misericordia, por tu bondad para con tu pueblo, para con tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestra vida. Dios mío, has traído tu palabra en la vida de cada uno de nosotros, Dios mío, para poder ser diferente, Padre, ser una atalaya, Dios, para advertir. Una atalaya, Dios mío, Padre, para amonestar a aquel que está mal, Señor, para que vuelve a tu camino, Dios de la gloria. Te ruego, Dios mío, que haga entender, Señor, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, buen Dios, buen Padre, Rey eterno. Te alabo, Dios mío, y bendigo tu santo nombre, Rey grande, Dios todopoderoso. Guarda la familia, Dios mío, de esta congregación, Dios de la gloria. Dele sabiduría, Señor, a los padres como atalaya, Señor, para poder velar y ver el peligro, Dios mío, que está latente, Dios de la gloria. Levanta, Señor, Dios de la gloria, esta atalaya para que pueda ver el peligro, Dios mío. Y en medio de tu pueblo, Dios mío, guárdalo, Padre, para que el enemigo, Dios mío, no gane ventaja, Señor, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Dios mío. Ayuda a que tu pueblo sea cada día, Dios mío, un pueblo santo, vivo y agradable, Dios mío, delante de ti, Padre. Lo bendigo tu iglesia, Dios mío, y todo se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros, hermanos. Hasta aquí ha llegado la palabra del Señor, y que el Señor los bendiga. Así dejo tiempo a un hermano que trae el anuncio. Que el Señor los bendiga, hermano, y la paz del Señor sea con nosotros. Dios bendiga, hermano Freddy, hermanos, con la palabra. Se gozaron. Démosle esa ofrenda de palma para aquel que vive y permanece para siempre. Así, hermanos, nos hemos gozado en la palabra. Nos hemos gozado en la palabra, hermanos. Nuestro pastor no está, hermanos. Hay que seguir orando que Dios lo traiga con bien. Anda en la obra del Señor, fuera del estado. Así que vamos a seguir orando por él para que Dios lo traiga con bien. Nos ha tocado dar los anuncios en esta hermosa tarde, hermanos. Para dentro de 8 días, hermanos, tenemos bautizos. ¿Cuántos se acuerdan de eso?